Presidente, hay un par de hechos notorios que han ocurrido en el ámbito legislativo en estos días. Uno muy importante, usted impulsó y se comprometió con la reforma a las leyes, porque es un conjunto de 8 leyes, al final de cuentas, que regulan este tema del outsourcing. Y de hecho, mi reconocimiento y felicidades por el logro, me parece que es muy importante para el tema de la justicia laboral. Sin embargo, en este aspecto hay un detalle sobre el que quiero yo llamar su atención. Derivado de la mesa de negociación que se estableció aquí en Palacio, hay un tema en donde los patrones plantearon la perspectiva de que se topara en 3 meses el tema del reparto de utilidades. Y es probable que en todo el país sea común que las utilidades jamás rebasen lo que tiene que ver con la percepción de 3 meses de un trabajador. Pero como siempre en Sonora, pues tenemos una situación bastante especial y esta refiere a las empresas mineras, en particular las empresas de Grupo México, de Grupo Peñoles, incluso de Grupo Carso, que están presentes en mi estado. Y es que los trabajadores de estas minas, normalmente cuando llega el reparto de utilidades, es el día que más están esperando en el año. Me explico, ellos reciben utilidades equivalentes a 500,000 pesos. Cuando su sueldo normalmente pues es de entre 12 a 18,000 pesos, es decir, es una compensación bastante jugosa. Hay mucha preocupación entre los trabajadores mineros respecto al impacto que esto pueda tener, este acuerdo que deriva precisamente de las reformas al tema del outsourcing, al respecto de sus ingresos. Yo sé que la ley que fue aprobada antier en el Senado pues ya está en su escritorio para ser promulgada. Y me importaba mucho pues llamarle la atención sobre este tema porque son miles de trabajadores en Sonora que dependen precisamente del sector minero. Y bueno, ya que estoy en el ámbito legislativo, señor presidente, usted acaba de promulgar la Ley General de Educación Superior, un asunto que tratamos aquí el pasado mes de enero, el 4 de enero para ser precisos, lo abordamos. Usted hizo un compromiso público al respecto de que no se iba a permitir que una oligarquía tomara control de las universidades públicas, que al final de cuentas usted ha reiterado el tema del acceso universal a la educación, que sea además pública y gratuita. Me temo, señor presidente, que la ley promulgada contiene muchos elementos que contravienen los criterios, preceptos que usted ha impulsado como parte del proyecto de la Cuarta Transformación, señor presidente, y me han contactado grupos de estudiantes, grupos de académicos, no nada más de la Universidad de Sonora, en donde por cierto hay algunos asuntos que están ocurriendo, sino también de la UABC, de la UAM, de la UNAM, de la Universidad de Sinaloa, de la Universidad de Guadalajara, que levantan la voz y poco a poco esto se convierte en un clamor generalizado porque no están de acuerdo con el contenido de la Ley General de Educación. Le solicitan su intervención, señor presidente. Muy bien. Mira, el primer tema es muy importante, los dos, pero especial, el del reparto de utilidades de los trabajadores. Es tan importante que mañana vamos a explicar lo que se logró con las leyes, porque son 8 leyes que se reformaron para evitar el outsourcing, la subcontratación que se utilizaba para perjudicar a los trabajadores. Es un gran logro laboral. Ya no va a haber esta subcontratación. ¿Se acuerdan ustedes que contrataban a los trabajadores por un tiempo determinado? Los cesaban, los despedían, no les reconocían prestaciones y los volvían a contratar. Lo que pasaba en diciembre, de que para no pagar aguinaldos, de repente se perdían 300 hasta 400,000 empleos formales de los inscritos en el Seguro Social, porque establecieron ese mecanismo injusto de la subcontratación.
Esto durante el periodo neoliberal. Ya eso se está resolviendo con estas modificaciones legales. Fue un compromiso que hicimos y ya con esta nueva reforma se termina la subcontratación. Fue un acuerdo al que llegamos con representantes del sector obrero y con representantes del sector empresarial. Fue muy importante este acuerdo, nos llevó 6 meses de diálogo, de debate, para lograr consensos. Por eso todas estas reformas se aprobaron con mayoría de votos en el Congreso, casi por unanimidad, y ya nada más corresponde al Ejecutivo publicarlas para que empiecen a entrar en vigor. Los empresarios también plantearon de que era necesario ya resolver sobre lo del reparto de utilidades, que estaba ambiguo. Es un derecho de los trabajadores, pero no estaba regulado. Entonces, se afectaba también a los trabajadores, porque la mayoría de los trabajadores no recibía reparto de utilidades o recibía muy poco de reparto de utilidades, 10, 20 días de reparto de utilidades. Ahora se logró que como mínimo sean 90 días de reparto de utilidades. Es un gran avance que el promedio sea 90 días. Pero en efecto, habían trabajadores como los mineros que reciben más de 90 días, lo que tú estás planteando. ¿Qué les digo a los mineros, a los trabajadores mineros? De que ellos no van a ser afectados, porque en estos casos, lo establece la ley, se va a seguir contemplando el mismo procedimiento si rebasan los 90 días. O sea, no aplica para eso, no van a dejar de o van a recibir menos de reparto de utilidades. Lo vamos a explicar bien mañana, si te parece, pero es un tema muy importante. Yo quiero transmitirlo, que esté aquí la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que esté aquí la secretaria de Economía, los que participaron, y ojalá y nos quieran acompañar los representantes del sector obrero y los representantes del sector empresarial, porque fue un acuerdo. Ya habíamos nosotros enviado la iniciativa el año pasado, hubieron algunas inconformidades y dijimos, bueno, vamos a darnos tiempo, que haya más diálogo para conseguir un acuerdo. Se invitó a participar a los representantes del sector obrero, se llevaron a cabo mesas de trabajo durante mucho tiempo y se llegó a un acuerdo que considero muy bueno para todos, porque aun cuando los empresarios van a tener que buscar la forma de contratar
de manera directa, ya sin intermediarios, y hacerse cargo de las prestaciones de los trabajadores, ellos al mismo tiempo están ayudando para que estas empresas intermediarias no afecten a los trabajadores, no les quiten sus prestaciones y también no evadan el pago de impuestos. Habían empresas de estas factureras que llegaban a tener hasta 10,000, 20,000 trabajadores por esa intermediación. Entonces, ya con esto los empresarios pues se hacen cargo como patrones de atender a los trabajadores. Luego, también es importante que haya ya una regulación sobre el reparto de utilidades. Esto da certidumbre. Esto no se había hecho, llevaba muchos años que los empresarios estaban pidiendo que se estableciera un techo, porque hay empresas que tienen muchísimas utilidades financieras de estas empresas modernas y no había claridad en cuanto a la forma de repartir las utilidades. Entonces, por eso se llegó a este acuerdo. Empezó con un planteamiento de 30 días y llegó a 90 días de reparto. Entonces, en la negociación sobre esto. Entonces, ayuda a los empresarios porque hay certidumbre y ayuda mucho a los trabajadores porque ya no hay subcontratación, y esto aplica para el sector privado y para el sector público. Se termina la subcontratación en el sector público. Es algo también inédito, importante, y se garantizan prestaciones y un mejor reparto de utilidades. Pero bueno, mañana invitamos a la Secretaría del Trabajo, a Luisa María Alcalde, a la Secretaría de Economía. Si nos acompañan, estoy haciendo la invitación abierta, los representantes del sector empresarial que participaron, que ayudaron mucho, y los representantes del sector obrero, que también ayudaron, que hubo un acuerdo general. Acerca de la